nadie mejor para comenzar septiembre que Antonio Orejudo, charlando con Javier Aparicio. Espero que dentro de un rato pues, podamos estar de acuerdo en esta idea. Muchas gracias por haber venido y ya, sin más, con vosotros Antonio Orejudo y Javier Aparicio. Gracias. Ya, ¿no? Sí, estás más cerca. Bueno, te iba a preguntar qué haces por aquí, pero ya me imagino, según lo que ha dicho Javier. Muchísimas gracias al centro, muchísimas gracias a Javier García Rodríguez, que es buen amigo y compañero de muchas batallas protagonizadas por las letras, y si pueden ser las buenas letras, mejor. Y para mí, como se suele decir, es una satisfacción estar aquí, porque además no había estado nunca, sin Avilés, pero no en el centro, y hacía relativamente tiempo que no nos veíamos tú y yo con la posibilidad de hablar durante una hora. Antonio y yo nos conocemos hace más de 20 años, tuve un privilegio que les puede parecer, yo habiendo sido agente literario muchos años, que es muy habitual, pero sigue siendo un privilegio, que es tener el manuscrito de una de las novelas que me parecen más fascinantes, escritas en español en los últimos tiempos, que es Fabulosas. 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 Historia, sí. Porque ya, en fin. Y bueno, leerlo en manuscrito antes de saber el éxito que tendría, la verdad es que, bueno, cuando lo tuvo, ese éxito, me pareció que era merecidísimo. Luego he seguido su carrera, nos vemos relativamente poco, pero afortunadamente tenemos una vez al año un encuentro en el Premio Biblioteca Breve de Seix Barral en Barcelona y, por lo tanto, ahí podemos hablar un minuto. Hoy tenemos, según nos ha dicho el jefe, aproximadamente una hora. Espero que no les cansemos mucho, al menos yo. Yo voy a hablar muy poco. La idea con Antonio es que no sea pregunta-respuesta, que es un poco absurdo. Y yo te voy a proponer temas de conversación y vamos a fingir que estamos un poco en un acto más o menos clandestino. Tú y yo sabemos que el mundo de la lectura y el mundo de las presentaciones de libros y el mundo de los escritores, pues a veces lo parece como hoy, ¿no? Esta penumbra maravillosa en la que estamos con tus lectores. Pero por otra parte, la parte yo creo buena es que los conoces, les pones cara, son personas que van entrando en tu mundo de ficción. Bueno, a eso os dedicáis, lo hacéis muy bien. Y por lo tanto el tener a alguien como los lectores delante es mucho más, yo creo, reconfortante que otra cosa. Yo había pensado abordarte varios temas, pero teniendo en cuenta que hemos podido hablar antes de entrar aquí, quizá empezaría por algo que ha dicho Javier y que, lejos de ser algo inusual, insólito, en realidad he hecho el recuento yo en el avión viniendo este mediodía y me salen 10 o 12 grandes nombres de grandes autores, entre los cuales te cuentas tú, permítemelo, no es cortesía de amigo de muchos años, sino es la pura realidad, es cortesía, si me apuras, de lector tuyo, de escritores que son profesores de universidad y que han hecho las dos carreras a la vez y han podido conseguirlo, y son escritores de varios idiomas, de varias épocas. Uno que compartimos tú y yo, que es Nabokov, otro que es el premio Nobel Coetzee, o como dicen algunos snobs, Coetzee, como si todo el mundo tuviera que saber afrikaners, que es un idioma de Sudáfrica, como ustedes saben. Vamos a llamarle Coetzee, porque me parece que es lo más intuitivo. Y Javier Cercas y Antonio Orejudo. Entonces, en la medida en que yo no soy novelista, pero soy profesor de universidad igual que tú, y hace tiempo que nos conocemos y sabemos lo que significa el tener que plantearte escribir ante una página en blanco con 7 millones, no ansiedades de la influencia, sino 7 millones de textos que tú has leído, que has enseñado, que has comentado, sobre los cuales has escrito o has reseñado, cómo se produce esa ósmosis entre lo que ya has leído y lo que vas a escribir. Esa sería mi primera... La primera pregunta. Bueno, más que una pregunta, el primer tema. Muy bien. Bueno, lo primero que quiero es agradecer a todos ustedes la presencia, agradecer al centro, naturalmente, a Javier, que nos ha invitado, y al otro Javier, a Javier Aparicio, que ha tenido la paciencia y la amabilidad de volverme a leer de nuevo y hacerme sentir importante con una presentación como la que acabas de hacer. Yo creo que el trabajo de enseñar literatura y de escribir literatura
es menos contradictorio de lo que a primera vista puede parecer. Es decir, yo creo que los problemas que tienes tú cuando te pones también delante de una página en blanco a escribir un ensayo sobre novela centroeuropea o una introducción sobre Nabokov, son exactamente los mismos problemas que tengo yo cuando me pongo delante de una página en blanco a escribir una ficción. Javier no escribe ficción, escribe crítica literaria, tiene también que crear un narrador, es decir, un punto de vista, y tiene también que hacer uso de un montón de figuras literarias, los llamábamos cuando estudiábamos en la escuela, ¿no? Tiene que hacer metáforas, tiene que hacer personificaciones, tiene que hacer también elipsis, porque si no hiciera elipsis, los ensayos de crítica literaria serían un verdadero coñazo. Parecidos problemas son los que tengo yo cuando me pongo a escribir. Diré más, yo creo que el trabajo de un escritor es muchísimo más sencillo que el de un crítico literario, porque un crítico literario, al fin y al cabo, cada vez que escribe, tiene que argumentar, citar, entrecomillar, convencer a los lectores de algo, acudiendo a documentación, acudiendo a páginas de la novela que está prologando, que está estudiando. Los novelistas, en cambio, cuando no sabemos algo, nos lo inventamos. La única obligación que tenemos los novelistas es tratar de que esa mentira tenga toda la apariencia de una verdad, pero por lo demás siempre he dicho eso, que un novelista cuando no sabe algo se lo inventa, al contrario que un historiador de la literatura. El único problema que tiene ser al mismo tiempo profesor de literatura y novelista es en el momento en el que uno se pone a escribir. Cuando uno se pone a escribir, tiene que intentar, o cuando yo me pongo a escribir, tengo que intentar, y me lo repito muchas veces, que el profesor de literatura no asome por encima de mi hombro y corrija lo que estoy haciendo, porque eso conduce inevitablemente a la esterilidad. El crítico literario, el profesor de literatura, tiene su momento, incluso en el proceso de creación, tiene su momento, pero ese es el momento, su momento es una vez que se ha escrito un 100, 200, el primer borrador, digamos, ¿no? En ese momento, cuando el escritor ha hecho su trabajo, el escritor es un niño, un gamberro, un tipo que no respeta nada, libérrimo absolutamente, y que tiene un papel importantísimo en ese primer momento, ¿no? El momento de escribir. Y en ese momento, en el momento en el que uno está escribiendo, conviene que el señor erudito no aparezca por encima del hombro interpretando. El gran peligro de ser al mismo tiempo profesor y escritor es el problema de la interpretación, estar escribiendo, estar creando propiamente, inventando y al mismo tiempo interpretando. Y esto quiere decir que no. Ese señor tiene que estar callado. Ese señor tiene su momento y ese momento viene después. Viene cuando uno tiene un manuscrito de 200, 300 páginas y hay que empezar a cortar, hay que empezar a sacar el lápiz rojo, hay que empezar a tachar, hay que decir esto no funciona, esto tiene otro lugar en la novela, esto se desecha, estos dos personajes han de ser uno. Ahí sí, el crítico es muy útil, pero no antes, ¿no? Entonces, te resumo el rollo que te acabo de meter. Uno, tu trabajo y el mío no son tan diferentes. Yo creo que tú, en cierto modo, cualquier persona que haga escritura académica tiene problemas semejantes a los de un narrador, un punto de vista, un narrador que hace creer al lector, además, que sabe más de lo que sabe. No en tu caso. En mi caso, cuando yo soy narrador en un libro académico, trato de hacer ver a los lectores que sé más de lo que en realidad sé. Y desde luego, pues toda un complejo andamiaje narrativo que no por ser un libro de ficción es menos evidente. O sea, tú tienes que también vigilar el ritmo, y aunque no con la misma obsesión que yo, pero también utilizas, ya te decía, elipsis, metáforas, personificaciones y un montón de figuras literarias que van con el mero hecho de escribir, ¿no? Con la mera escritura. Yo siempre digo, utilicé la misma parte del cerebro para escribir mi tesis doctoral que para escribir mi primera novela. Exactamente la misma parte del cerebro, ¿no? Sí, bueno, de acuerdo, pero si te sientes cómodo en este terreno o me siento, que pasemos... No, me siento cómodo. Pues, como más o menos creo ser capaz de controlar un poco el tiempo, si a ustedes les parece, déjenme no alejarme demasiado de este tema durante 5 minutos más. Vamos. Cuando
cuando Nabokov explica y luego sus alumnos publican sus clases sobre el Quijote, Nabokov no sabía español, por tanto, no muy buenas debían ser sus clases sobre el Quijote, pero cuando Javier Cercas, por ejemplo, decide escribir El punto ciego, es porque, claro, se da cuenta, porque es profesor, de cuáles son, lo digo para complementar lo que, como una segunda pregunta, ¿no? Una postilla. Claro, Javier Cercas dice en El punto ciego, bueno, ¿cuáles son los problemas con los que un novelista se enfrenta desde el punto de vista técnico? ¿Cuál es el punto ese extraño, el narrador, el punto de vista, etcétera? Es decir, la técnica. Yo recuerdo una vez que Juan Marsé le preguntó a un estudiante nuestro, un profesor nuestro de narratología, nos ha dicho que usted utiliza en tal novela, me parece que era en Si te dice que caí, un punto de vista múltiple como el de, no se asusten, como el de Faulkner. Y Joan Marsé se le quedó mirando, claro, miró al profesor, miró al estudiante, miró al profesor, miró al estudiante y al final se decantó por el estudiante, obviamente, que es lo que tenía que haber hecho, y le dijo al estudiante, nada, que yo no sé qué ha dicho su profesor, pero ya le digo yo que el escritor no es quien elige la técnica, elige de qué quiere hablar y cuando ya sabe de qué quiere hablar, no se sabe cómo, la técnica te viene. Entonces la pregunta es, tú que eres profesor, otra vez volvemos a lo mismo, pero desde otro ángulo, ¿no? Tú eres profesor por un lado y eres un grandísimo escritor por otro. ¿Cómo demonios consigues que todo lo que tú has leído, lo que sabes de narratología, de técnica, cómo decides, por una cuestión de intuición, por una cuestión de prisa, cómo decides quién es el narrador? O, por ejemplo, luego iremos a Los cinco y yo, que es una novela fascinante, lo que pasa es que podríamos empezar antes por Fabulosas o podríamos empezar antes por Ventajas de viajar en tren, pero antes de ir a los libros, si te parece, me gustaría que me contestases por qué no te parece un problema, o al menos un gran problema, el saber tanto de literatura, al menos mucho más que alguien que se dedica al comercio, que se dedica a la ingeniería industrial, a la hora de solucionar problemas de tus propias novelas. O cómo no te agobia el decir, bueno, fulanito, Henry James, hubiera hecho esto, Balzac hubiera hecho lo otro, Nabokov lo hubiera solucionado así. Eso es un poquito lo que... No, pero eso sé que es una pregunta interesada, sí. Pero... No, pero lo hago. O sea, hay veces en donde, bueno, uno tiene la sensación de que ha llegado a un callejón sin salida. Esto no funciona así, esto por alguna razón no está bien contado, esto no funciona, no tiene ritmo, no, el punto de vista no es... Y curiosamente no es la respuesta o la solución a la que llego cuando me encuentro en callejones sin salida como ese, no me viene de mis conocimientos técnicos del punto de vista y tal, sino de mi experiencia como lector. O sea, yo muchas veces me pregunto, ¿cómo habría solucionado esto Cervantes, por ejemplo, ¿no? Y la respuesta es siempre la misma, hubiera puesto a dos tíos a hablar. Y normalmente acabo haciendo una cosa parecida. O sea, normalmente cuando no sé cómo contar una cosa, me hago la pregunta y la respuesta es siempre la misma. Pon a dos personas a hablar. Y entonces la cosa fluye, ¿no? Lo que te quiero decir es que no es intuición, estrictamente hablando, pero tampoco es el conocimiento técnico del profesor de literatura. Es más bien el conocimiento acumulado del lector. Yo creo que muchísimo más importante que el conocimiento de la técnica es lo que decía Marsé. O sea, la técnica viene cuando uno tiene muy claro que quiere hablar, pero la técnica no viene por arte de magia. La técnica viene cuando uno tiene un caudal de lecturas aceptable, ¿no? Claro. Y entonces, obviamente, es como cuando a Damaso Alonso le preguntaban, bueno, pero ¿usted cómo consigue entender a Góngora? Y dice, pues no, hay que leerlo muy despacio, simplemente hay que leerlo muy despacio. Pero claro, eso lo puede decir Damaso Alonso. Qué sé yo, mi madre, aunque lea muy despacio a Góngora, pues no va a entender nada, ¿no? Pues lo mismo ocurre con los novelistas. ¿Cómo hacer esto? Bueno, pues sí, la técnica acaba viniéndote a los labios, pero acaba viniéndote a los labios después de haber leído mucho, ¿no? No tanto por ser profesor de literatura, cuanto por ser lector, ¿no? De acuerdo. Pero eres consciente de formar parte de una exquisita estirpe de escritores que son muy buenos y a la vez tienen, digamos, como oficio el transmitir lo importante que es leer, el por qué una lectura, a diferencia de medios audiovisuales, te permite entrar en una imaginación que es personal e intransferible. Es decir, tú transmites la pasión por la literatura a personas más jóvenes y además la practicas. Y eso yo creo que te lo tenemos que agradecer.
Entre otras cosas porque nuestro común amigo Javier, por ejemplo, lo ha intentado durante mucho tiempo y ya sabes que al final pues, no lo ha acabado de conseguir, ¿no? Es decir, tienes que decidirlo. Entonces, bueno, para mí era muy importante. Una última cuestión, y si te parece, pasamos a otro terreno. Se acostumbra a decir que un editor no necesariamente tiene que editar lo que le gusta. Eso es un tópico del mundo editorial, ¿no? Grandes editores no tienen por qué publicar lo que leen y disfrutan leyendo lo que no, o lo que saben que no van a poder publicar. En el caso de un escritor, en tu caso, ¿en qué medida no es una manera, no es un ardid para pedirte una cosa tan tonta como una lista de tus 5 autores favoritos? No es eso. Pero los autores con los que más disfrutas cuando los lees, ¿en qué medida los sientes próximos en tu escritorio cuando escribes? Por ejemplo, en el caso, luego hablaremos de la metaficción, más que de la autoficción, en fabulosas narraciones por historias, por ejemplo. O sea, cuando hablas de otros personajes de la vida real, personajes empíricos de carne y hueso, o autores que tú has citado. ¿En qué medida los sientes próximos o son dos mundos paralelos? No solamente los siento próximos, los plagio. Yo creo que... Bien. Sí, los plagio. Pero yo creo que la literatura consiste básicamente... Claro. Bueno, la literatura y cualquier arte consiste en una sucesión de plagios, ¿no? Los escritores, los artistas en general, cualquier obra hecha por el ingenio humano, no es nada más que un plato recalentado que ha sido cocinado antes. Y yo soy muy consciente de que he hecho mano pues de una literatura... Bueno, estoy bastante familiarizado porque enseño literatura del siglo de oro en la universidad y estoy familiarizado con esos textos que afortunadamente están olvidados. Digo afortunadamente porque la gente no percibe a primera vista que uno está plagiando, porque, qué sé yo, en mi segunda novela, Ventajas de viajar en tren, yo siempre dije, cuando me entrevistaban sobre ese libro y me hacían hablar sobre él, dije, bueno, pero es que esto es un plagio de una novela ejemplar de Cervantes, ¿no? Pero a mí me parece que esa es una manera aceptable de trabajar. Es decir, los pintores en el Renacimiento recibían a los niños en el taller y los niños aprendían pintando imitando al maestro. Y algunas veces los imitaban también, que hay cuadros que todavía no sabemos muy bien si son de Murillo o de alguien que trabajaba en el taller de Murillo. Pues yo creo que los escritores tenemos que hacer, o yo trato de hacer algo parecido. Hablando una vez con, ¿cómo se llamaba el escritor vasco, tan viejo que se murió hace poquito, que ganó el Nadal y luego dejó de escribir? Pinilla decía, él tenía un decálogo, yo tuve cierta amistad con Pinilla y tenía un decálogo de él, además enseñaba a escribir en Guecho, que tenía ahí un pequeño taller de escritura, y tenía un decálogo, ¿no? Y uno de los puntos del decálogo es: imita a los escritores que admires. Claro. Me parece la manera más elemental de empezar a escribir o incluso de escribir, imitar a quien admiras. Y yo, que además tengo una de las pocas virtudes que tengo, es que tengo muy buen oído, soy capaz de imitar perfectamente a los escritores que admiro. Y sin ningún problema y sin ningún miedo inicio la imitación. Y bueno, luego eso habrá que depurarlo y tal, pero no solamente los tengo presentes, volviendo a tu pregunta, no solo los tengo presentes, los imito, ¿no? Los imito y los plagio en la medida de lo posible, ¿no? Lo que no es imitación es plagio, ¿no? Lo que no es imitación es plagio. Está bien, yo creo, bueno, no sé, yo no soy periodista, ¿eh? Trabajo en un diario, pero no soy periodista, pero es un buen titular, ¿no? La literatura no es más que un plato precocido. Un plato, sí, ¿no? Somos platos recalentados de algo que se cocinó antes, ¿no? Alguno muy listo le puede parecer que lo que ha dicho Antonio es una evidencia, pero a otro, digamos, más prudente, no tan listo, le puede parecer que realmente es un punto clave, porque la originalidad yo creo que está sobrevalorada, ¿no? No sé si es pregunta o comentario, pero la originalidad está sobrevalorada. Andy Warhol dijo, ¿por qué tengo que ser original? ¿Por qué no me permiten ustedes ser no original? Bueno, y no solamente eso, tú eres también, como yo, estudioso de las obras del siglo de oro, y en el siglo XVI y en el siglo XVII la originalidad no tenía tanto prestigio como tiene entre nosotros, ¿no? Decían los poetas en el siglo de oro, tomando una cita de Aristófanes, un poeta, un escritor, podríamos decir hoy, es como una abeja, ¿no?
una abeja que tiene que ir libando de flor en flor y tiene que ser capaz de transformar esos diferentes jugos en una nueva sustancia que sea y no sea al mismo tiempo los diferentes néctares que ha ido libando, ¿no? La miel. Bueno, un escritor, esa imagen de la miel, muy clásica en la teoría literaria del siglo de oro, la practico a rajatabla. Tomar lo que más me gusta de cada flor y tratar de, y ahí probablemente es donde está la diferencia entre el plagio creativo y el plagio plano, tratar de transformar esos jugos de las flores que más me gustan en una nueva sustancia que es, porque siguen siendo parte de las flores que he ido libando, y no es porque la he digerido y la he hecho mía lo que he ido chupando, ¿no? La miel tiene y no tiene, o sea, es el jugo libado y al mismo tiempo es una nueva sustancia. Bueno, Claro. para mí eso sigue siendo vigente, esa manera de trabajar. ¿Cambio de tercio? Adelante, ¿Sí? venga. Eh, La variación es también una... Si hablamos del barroco, cuando Sí, veíamos el edificio la variación de Niemeyer, es... de la cúpula, que no sabes si es una cúpula o sea, si es convexa o es. Yo, claro, me remito a lo que... podría hacer la lista de los elogios que han hecho de tus obras, es absurdo, tus lectores las conocen y... Nunca está de más, ¿eh? Si quieres de vez en cuando... Bueno, pues hay escritores muy buenos y hay críticos, colegas míos, no menos buenos, que dicen que una de las cuestiones fascinantes de la literatura de Antonio Orejudo es que es capaz de mezclar sin que se note que ahí hay aceite en el agua, o etcétera, o díganlo como les parezca, lo que podríamos entender, ojo, mucho cuidado, por la vida real o personajes de la vida real, en la vida que podríamos entender como ficcional. Es decir, o el maridaje entre lo que está fuera y lo que está dentro, y qué demonios está dentro y qué demonios está fuera. Yo considero que lo que hiciste en Fabulosas Narraciones por Historias es magnífico, pero que lo diga yo a estas alturas no tiene ningún interés. Además, yo ni siquiera soy crítico de novela española, pero tú sabes que hay críticos de primerísimo nivel que elogiaron con toda la razón ese esfuerzo. Porque Javier ha dicho una cosa muy interesante en su breve presentación del acto, que es que te agradece a ti el no solamente ser un escritor que habla de historias, porque parece que la literatura sean las historias. Y eso ha sido siempre una lanza que había que romper y muchos no han roto. La literatura no es necesariamente explicar historias, la literatura fundamentalmente es saber cómo explicarlas, porque la historia de Madame Bovary, explicada por un escritor lerdo, pues no es más que la historia de un adulterio. Y lo que hace grande Madame Bovary es que una persona como Antonio Orejudo te la explica del modo en que lo hace. Por lo tanto, los que han elogiado tu obra, que son gente de primer nivel, se refirieron enseguida a esa capacidad tuya que parece fácil, digo parece subrayado, que es utilizar personajes de la vida real, como haces ahora con Rech en Los Cinco y yo, y que ya hacías en tu primera novela, y que, a mi juicio, y tú sabes que me gusta mucho la narratología, y soy más técnico que ideológico a la hora de plantearme la literatura, me parece que es no solamente de gran artesanía, sino de arte de verdad, el gran arte de Rubén Fonseca, ahora que estamos en un edificio concebido por un brasileño. Pues hablemos de Rubén Fonseca. El gran arte de la literatura consiste también en saber en qué momento tienes la capacidad técnica para hacer que el lector se dé cuenta de que esos personajes reales, Ortega y Gasset, Rech, ¿no? Que tú utilizas, manipulas en el mejor de los sentidos, parecen hechos por ti, concebidos por ti. Explica un poco la metaficción. Hay algunos que piensan que es virtuosismo, otros que piensan que es un placebo. Bueno, ¿Cómo te llevas tú con la metaficción o con las etiquetas, ¿no? En una entrevista que te hizo Berna hablabais de la autoficción. Ya. Bueno, a mí me gusta mucho eso de mezclar maridaje, que es una palabra que me encanta porque me suena a cocinero, que es realmente quienes tienen prestigio ahora, maridaje. Me gusta mucho eso de mezclar la verdad con la mentira. Y bueno, pero eso no es, ni me lo he inventado yo, ni soy el primero que hago, ni mucho menos, ¿no? De hecho, en español, y esto es bien curioso, la palabra historia significa sucesión de hechos comprobados científicamente y significa exactamente lo contrario, ¿no? Cuando nosotros estamos hablando con alguien que sospechamos que nos está mintiendo, decimos, deja de contarme historias, ¿no? Entonces, en el origen del propio idioma está la anfibología, la ambigüedad de esa palabra. Esa palabra significa una cosa y significa exactamente lo contrario, ¿no? Mi primera novela se llamaba así, ¿no? Fabulosas Narraciones por Historias. Y efectivamente, allí pululaban personajes de ficción que me había inventado yo y también personajes tenían nombres reales
créalos, pero que también me los había inventado yo, ¿no? En esta novela también aparece un personaje que tiene aparentemente vida real, y que bueno, pues acaba convirtiéndose en un personaje de ficción. Incluso los 5, ¿no?, que son personajes de ficción, acaban convirtiéndose en personajes reales, y yo mismo convertido en un personaje de ficción. Ese tipo de cosas me gustan mucho, esa confusión, pero porque yo creo que eso está en la propia raíz de la literatura. Es decir, las primeras novelas europeas eran libros de historia, o más bien eran falsificaciones de libros de historia que se leyeron conforme pasado el tiempo como novelas. Eso sin contar la historia sagrada, la Biblia, que es la gran novela de nuestra civilización, ¿no? Entonces, que esa mezcla de ficción y realidad está en la propia raíz de la escritura, no es nada que yo me haya inventado. Y luego creo que nosotros podemos hablar hoy de Ortega y Gasset, que era un personaje real y aquí está convertido en un personaje de ficción, o Reich y tal, pero eso es algo que, a ver, si esta novela en donde aparece un personaje que se llama Reich y que, bueno, yo tengo un amigo que se llama Reich, ¿no?, que es un novelista asturiano además. Si esta novela se lee dentro de un mes en China, esta disquisición no existe. Reich es un personaje a la misma altura que Tim, Julián, Ana y Jorge. Esos elementos reales y esos elementos imaginarios quedan completamente fundidos en el agua del texto, solubles en el agua del texto. Incluso si esta novela se leyera dentro de 5 siglos, ocurriría lo mismo. Los lectores dentro de 5 siglos no tendrían la capacidad para distinguir hechos y personajes reales de hechos y personajes ficticios. Para ese lector de esta novela dentro de 5 siglos, todo lo que aparece ahí es un texto. Y a mí me gusta que mis libros se conciban como eso, como un texto. Es cierto que los lectores que están cercanos a mí, o bien porque han nacido en la misma época que yo, o bien, como en el caso de Javier, porque además son amigos míos, son lectores que pueden distinguir perfectamente los elementos del texto. Pero a mí lo que me gustaría realmente sería que ese texto se leyera como se leería en China o como se leería en España dentro de 5 siglos. Es decir, con esos elementos completamente fundidos en el mercurio del texto, sin diferentes categorías, ¿no? Esa es la... Se puede decir más alto, pero no más sí, claro. reconociendo, desde luego, que el origen de la literatura, el origen de la novela, es la falsificación de la historia. Eso no lo tenemos que olvidar nunca, y eso yo tampoco lo olvido, y además es que soy muy consciente cuando me pongo a escribir, ¿no? Es decir, las primeras novelas europeas, incluso las novelas de El Rey Arturo y los Caballeros de la Tabla Redonda, eso originariamente eran libros de historia, o libros... la primera vez que aparece el Rey Arturo en un libro europeo, aparece en un libro de historia. Todos eran libros de historia, falsificaciones de la historia que con el tiempo se han ido convirtiendo en ficciones, ¿no? Y bueno, pues ya digo, eso no es una cosa que yo me invente, eso es que está en el propio origen de la fabulación de la novela, ¿no? Fabulosas narraciones por historia se llama mi novela, una especie como de declaración de principios, ¿no? Pero bueno, me gustaría que mis novelas se leyeran como textos en donde Ortega y Gasset y Martiniano están, digamos, al mismo nivel, o Reich y Julián de los 5 estuvieran al mismo nivel. Pues totalmente de acuerdo, y además me parece muy inteligente tu manera de entenderlo, pero te amenazo con que dentro de muy pocos años tendrás a alguien, un profesor de universidad, no sé quién será, seguramente será un amigo nuestro, alguien que conoce tu obra y acabará poniendo notas en una edición crítica. Uy, yo soy mucho más pesimista que yo, Javier. Fabulosas narraciones por historias. Y allí aparecerá quién era Ortega, o etcétera. Pero eso no es un problema del autor, no es un problema tuyo, ya llegará, pero yo espero y confío que dentro de muy poco llegue eso, porque significará que alguien, aunque sea de forma artificial, tendrá la obligación de saber quién era. Bueno, desde luego, en nuestro mundo, la gloria se alcanza cuando hacen una edición con notas de uno de tus libros, sin duda alguna, ¿no? No, yo no lo haré porque no soy la persona indicada. Pero yo creo que, bueno, anotar ahí que hay un doble juego un poco, por decirlo de una manera simpática, o sea, hacer feliz a un lector de dos maneras distintas.
con la historia y con la intrahistoria, o con la historia y con el guiño. El que no pille el guiño, no pasa nada, se lo ha pasado bien con tu historia, porque si alguien sabe explicar historias eres tú. Y además yo tengo el que mucho pille el guiño, cuidado. pues mira, mejor para él, ¿no? Tengo mucho cuidado en escribir de esa manera. Siempre quiero que mis novelas tengan una lectura. Yo pienso en mi madre, ¿no? Mi madre es una señora sin estudios, con estudios primarios, ¿no? Yo quiero que las novelas las pueda disfrutar mi madre en un primer nivel. Si mis libros no los puede leer mi madre, he fracasado como novelista. Pero claro, luego hay una parte en mí que es la parte que tiene el prurito del profesor. A lo mejor ahí es donde aparece el profesor o el escritor ambicioso, no lo sé. Y sí quiero que quien tenga la malsana costumbre de hurgar en las novelas, pueda hacerlo. Yo creo que mis novelas permiten hurgar en ellas y admiten una lectura un poco crítica. Pero para mí, insisto, es muy importante esa primera lectura inocente, elemental. No me olvido nunca de cómo leí yo a los 5 y yo, o sea, y cómo fue aquella lectura que ya no he vuelto a recuperar con ningún otro libro. Los libros me han dado muchos placeres, pero aquel placer no lo he vuelto a encontrar jamás con ningún libro. Y quiero que mis libros puedan leerse de esa manera elemental, y yo diría que casi animal o mamífera, ¿no? En donde el placer nazca de eso, de alguien que te está contando un cuento, ¿no? Sin olvidarme un poco de, bueno, pues de que también hay otro tipo de lector, yo mismo, claro, que busca un poco de complejidad, de que, bueno, de que un texto es una tela. La palabra tela y la palabra texto etimológicamente provienen de la misma raíz, ¿no? El adjetivo es el mismo, textil. Un texto, un libro, es una tela hecha con hilos que no pueden deshilacharse y que están entrelazados, ¿no? Y que aparecen, desaparecen, elementos, motivos, aparecen, desaparecen, en fin, hay que tejer, ¿no? Para hacer el libro. Pero, insisto, si luego el tejido no es agradable al tacto o a la vista, si no es llamativo a los ojos, simplemente en un nivel muy primario, creo que he fracasado, ¿no? Por eso me esfuerzo mucho. Pienso en mi madre, ¿no? Pienso en que la lectura pueda ser satisfactoria para alguien que solamente busca eso, que le cuenten una historia. Pero no solamente eso, o vale, no quiero quedarme solamente ahí, ¿no? Tus amigos, y no solamente tus amigos, sino tus editores y buena parte de, bueno, y todo el sector sabe que lo has conseguido. Bueno. Porque efectivamente eres un escritor muy, muy querido por personas que no necesariamente sean eso que vulgarmente se llama intelectuales, que últimamente ya no sabemos ni si existen. Y por otro lado, todo el mundo queda satisfecho porque en tus historias encuentra algo de sí mismo, ¿no? Inevitablemente tenemos que hablar de generaciones. Vamos allá. Podemos empezar con una broma. Como tú, Javier y yo, o Javier, tú y yo, ¿no? O cualquiera de los que seguramente compartamos esa fecha de nacimiento, nos vemos muchísimo más reflejados en esta novela. Los que además somos profesores y de la misma edad más o menos, yo recuerdo cuando nos decían que no había que creer en la única religión verdadera, que era la religión de la famosa teoría de las generaciones, ¿de acuerdo? La de Ortega. Sí. Luego, bueno, y dije, Ortega tenía un talento impresionante, pero imagínate Peterson y todos esos microteóricos que la generación tal, la generación cual. Pero eso, lejos de morirse, ha seguido vito y coleando y bueno, la generación del crack en México, la generación nocilla en España, la generación tal, la generación cual. Entonces, podríamos abordar el tema de la generación desde muchos puntos de vista. No tenemos mucho tiempo, pero el suficiente como para poder hablar de Los 5 y yo, que es una novela maravillosa. Y ahora, de verdad, lo digo de corazón, no lo digo porque yo forme parte de tu misma generación, sino porque creo que la nostalgia, igual que hablábamos de la originalidad, si estaba sobrevalorada o no, hombre, la nostalgia es difícil de transformar en forma de novela. La nostalgia, la ternura, ¿no? El terror es quizá más fácil, ¿no? La risa, el terror, pero la ternura, la nostalgia son conceptos que hay que ser muy bueno escribiendo para que alguien diga es la mejor novela sobre la nostalgia o sobre la ternura. Entonces, yo creo que aquí hay nostalgia, pero de una manera muy inteligente, que es la nostalgia del compromiso histórico y no la nostalgia facilona del sentimentalismo. Fue normal, porque luché mucho contra eso, sí, la verdad. Efectivamente. Y se nota, ¿eh?
Porque además lo has dicho en alguna entrevista. Sí, yo no quería hacer un libro nostálgico, Claro. ni mucho menos. La nostalgia está muy bien para ver álbumes de fotos familiares, pero no para escribir una novela, ¿no? Bueno, de hecho solamente hay una foto. El resto es otro tipo de nostalgia. Pero bueno, claro, tú dices en la novela, bueno, lo dice el lector cuando la lee, es una novela sobre los nacidos, pues bueno, a mediados, finales de los 60, una generación perdida en cierto modo, como decíamos antes tú y yo. Yo te propongo que, como es una novela compleja, porque no es, afortunadamente, muchos críticos muy buenos se han dado cuenta de que esto no es una novela nostálgica de esos años, sino más bien todo lo contrario, a lo mejor, ¿no? Y es una novela muy dada a que la puedas abordar desde perspectivas muy distintas. Una es indiscutiblemente tuya, porque es tu humor personal, hay un humor Antonio Orejudo, que algunos intentan copiar, pero es un humor con copyright de Antonio Orejudo. Otra es, efectivamente, qué es lo que pasaba entonces en las vidas privadas y en las vidas públicas. Y una tercera seguramente es la vida del personaje en sí. Y eso lo dices tú mismo conforme vas escribiendo la novela. Primera cuestión, ¿te apetece, no lo sé, es una propuesta como otra, ¿te apetece que yo digamos, te saque a colación alguna frasecilla? Vamos allá. De distinto pelaje en distintas frases y tú contestas así algo rápido? Vivamos peligrosamente. No en tu defensa, quiero decir. Vivamos peligrosamente. ¿Sí? Bien. Hay página 25. Mi última teoría es que los servicios de atención al cliente son una metáfora de las estructuras económicas del postcapitalismo. Organismos opresivos sin centro, es decir, sin motor, es decir, sin corazón, es decir, invencibles. Es decir, mecanismos en los que no hay jefes responsables de nada ni jerarquía de mando, pero que funcionan perfectamente desactivando por agotamiento al consumidor. Me gustaba la idea, pero nunca la desarrollé porque en un determinado momento de mi vida sentí que había perdido la alegría de tener la energía que se necesita para ponerse a escribir. Bueno, hay una parte de la novela en la que tú haces una crítica social fantástica de en qué mundo del demonio estamos metidos, un mundo enloquecido en el que un robot te habla y encima tú te crees que tienes el derecho de enfadarte con él sin darte cuenta de que a él le importa 3 carajos si tú te estás enfadando con él. Primera cuestión, el humor, yo creo que en una novela, yo conozco tus novelas, pero en Los Cinco y yo, este humor es un humor que no hace un papel de comparsa. Y hay momentos en que la crítica que haces tú de una época, la antigua o la nuestra de hoy, se basa en el humor, pero no es un chascarrillo. O sea, el humor tiene un peso específico fundamental en esta novela. Sí, y eso que huí mucho del humor, porque mis novelas anteriores son novelas... Bueno, yo nunca he querido escribir novelas humorísticas. Yo en realidad lo que he querido escribir siempre son grandes dramones, ¿no? Yo lo que quiero es hacer llorar al lector, pero soy incapaz de hacer eso y lo que me sale es un tipo de novela, bueno, pues sí, efectivamente, que destila un cierto sentido del humor, ¿no? Un cierto humor. Nunca puede ser el plato principal del texto, ¿no? El humor tiene que ser siempre un condimento, humor. No tenemos que olvidar nunca, el humor es la película líquida que tenemos en la retina y que nos protege de las agresiones del mundo exterior, ¿no? Del polvo, de las cositas. Bueno, pues eso es el humor un poco en mis novelas, ¿no? Es una manera de ver, de mirar, de protegerme más que de atacar, ¿no? Y después de 4 novelas en donde... Bueno, pues sí, se me había colgado la etiqueta de escritor, humor, y me invitaban a todos los congresos en donde se hablaba de literatura y humor y tal. Un momento en el que ya dije, yo no quiero ya nunca más volver a escribir una. Yo quiero ser un escritor serio, ¿no? Quiero que me tomen en serio, ¿no? Como decían las actrices en la época de la que trata la novela, en los años 70, las actrices del Destape, ¿no? Decían, yo soy algo más que una cara bonita, ¿no? Decían. En esta novela he intentado huir un poco del humor o rebajarlo al máximo, pero es cierto que... No, pero yo te decía que el humor no está aquí aislado, sino que tú utilizas el humor como una técnica para penetrar más en tu crítica social. Eso es lo que... Sí, bueno, pero que el humor no va aparte. Ahora voy a ser divertido, sino que el humor es una técnica utilizada para que la... Pero no en esta novela, yo creo. Yo creo que en casi todas las novelas el humor no es una cosa de voy a hacer una serie de chistes, sino que es una manera de mirar. Yo creo que es una manera de mirar, ¿no? Y en esta novela, obviamente, tenía que aparecer, porque estoy hablando... Claro, la novela...
no sé si hablo yo. No. La novela en realidad es una glosa de un libro que no existe. O sea, un libro que ha escrito un amigo mío que se llama Rech, y yo lo presento como está haciendo Javier conmigo, ¿no? Es una glosa de un libro que no existe. Tampoco me he inventado yo eso. También en un momento de la escritura del libro me dije, ¿y esto cómo lo puedo contar? Y me hice la pregunta mágica, ¿cómo lo hubiera hecho Cervantes? Bueno, Cervantes ya lo hizo. Se llamaba El Quijote, que es un libro que no existe. Y él lo glosa también porque se lo encuentra en un mercado y no sé qué. Pero el libro no existe, el libro lo glosa. Lo que pasa es que la glosa le lleva. Yo vuelvo a plagiar a Cervantes y cojo un libro que no existe, empiezo a hablar de él y me voy por los cerros de Úbeda, ¿no? Entonces hablo de lo que trata el libro de mi amigo Rech. El libro del libro de mi amigo Rech es ¿cómo serían los 5 ahora que tienen 50 años? Ese es el libro de mi amigo Rech. Mi amigo Rech ha inventado un libro, ha escrito un libro en donde imagina la vida de esos 4 muchachos y su perro, ahora que tienen 50 años. Y yo lo presento, y la presentación obviamente me lleva allá, acá, a mi vida, a la vida. Tengo que explicar también, y ahí es donde aparece el humor, obviamente, tengo que explicar muy bien por qué nos gustaban tanto a los niños de los años 70 estas novelas tan infumables en muchos casos, ¿no? Unas novelas malas, muy malas, ¿no? Las novelas de Enid Blyton en muchos casos eran lamentablemente malas, ¿no? Entonces, ¿qué encontrábamos nosotros en los años 70? ¿Cómo éramos nosotros en los años 70 para que yo pueda decir que no he vuelto a leer un libro como leí aquellos libros de Enid Blyton en el Retiro, que era donde yo los leía, ¿no? Yo soy de Madrid y leía esos libros en verano, mientras mis hermanos jugaban con un cubo y una pala, yo leía un libro. ¿Y cómo es posible que esos libros que no soportan una lectura contemporánea? Supongo que aquí habrá lectores de los 5, si alguno de ustedes tiene la tentación de releerlos, ya les digo, yo no lo hagan, ya lo he hecho yo por ustedes. Ya lo he hecho yo por ustedes, no lo hagan. Es una sensación agridulce, ¿no? Entonces tenía que explicar cómo eran los niños, cómo era yo entonces, ¿no? Cómo era nuestra generación, la mía, la de los nacidos en los 60. Y obviamente esa mirada, y volvemos al humor, esa mirada tiene que contener un cierto humor, porque si no se convierte en una mirada nostálgica y pastelera. Uno, en vez de escribir Los 5 y yo, escribe Yo también fui a la EGB, ¿no? Ese libro, bueno, que a mí me hubiera gustado vender tantos ejemplares como él, pero no era el tipo de libro que yo quería hacer. Yo no quería decir, oye, ¿te acuerdas de aquellas piruletas y te acuerdas de los chicles bazooka? No, yo no quería hacer esa novela, ¿no? Pero obviamente yo tenía que explicar un poco cómo era mi vida, la mía y la de muchos de mis semejantes, para caer fascinados por esos libros que ahora, leídos de adulto, que he tenido que hacerlo, claro, dejan mucho que desear, ¿no? Como literatura juvenil y como traducción, en fin, como 1000 cosas, ¿no? Pero claro, sí recuerdo la sensación, sí recuerdo mis ojos encendidos como antorchas leyendo aquellos libros que terminaban y se resolvían todos con un pasadizo secreto. Pero yo, por ejemplo, nunca fui consciente de que las 21 novelas de los 5 se resolvían con un pasadizo secreto. Para mí, cada novela y cada pasadizo secreto era nuevo. ¡Joder! ¡Un pasadizo secreto! ¡No podía haberlo sospechado! Claro. Entonces, claro, yo tengo que explicarme a mí mismo, y el libro intenta explicarme a mí mismo por qué cada verano leía Una aventura de los 5 y por qué ese nuevo pasadizo secreto me parecía una idea formidable, nunca vista antes, ¿no? Eso solamente se puede contar con un cierto humor, ¿no? Porque si no, lo cuentas con nostalgia y eso es apestoso. Sí. Es muy serio lo que dices. De hecho, estoy imaginándome la cara de tu editor si 4 novelas tuvieran, por ejemplo, el mismo motivo. El mismo motivo. Claro, en la editorial alguien hubiera dicho, ojo, es la 4ª vez que don Antonio pone lo del pasadizo secreto. Y en cambio, antes me hablabas de Buenafuente. Sí. Ya vamos directamente. Vamos a muerte. Pelotazo literario. Definición. Medio minuto. Página 48. Pelotazo es una palabra que siempre he odiado. Desconfiaba de los pelotazos literarios y ahora también desconfío de los pelotazos financieros. Me importa un carajo los financieros. Pelotazo literario, definición. Definición de pelotazo literario. Si es tan amable, vamos. Sí, un pelotazo literario es aquel
que, como ha sucedido con Patria de Aramburu, consigue que Belén Esteban, en un programa de Lux, diga: estoy leyendo Patria y estoy llorando mucho con él. Eso es un pelotazo literario, tío. No hay más preguntas. Es un pelotazo. No hay más preguntas. Me avergüenzo lo más mínimo. No hay más preguntas. Bueno, pero quiero decir que me muero, me derrito de ganas de que Belén Esteban algún día diga: he leído Los Cinco y yo de Orejudo, qué apellido tan feo y qué novela tan bonita. ¿No? O sea, hay que decir que no, o sea, quiero decir, un pelotazo literario, no, hablándolo un poco en serio. A ver, los lectores... Más en serio. Yo a los lectores me los imagino en círculos concéntricos, ¿no? Y a mí me ha costado mucho ir ganando círculos. Mi primera novela la leyeron 4. Yeah. Mi segunda novela la leyeron 8. La tercera novela 16. O sea, esos círculos, ¿no?, son muy difíciles. Y hay un momento en el que tú te quedas en un círculo, el círculo que sociológicamente te pertenece. Hay escritores que no pueden avanzar esos círculos. Hay escritores que escriben cosas que no pueden leer círculos más amplios de la población, por preparación, por interés, por mil cosas, ¿no? Para mí, un pelotazo literario es aquel que consigue, que tiene la capacidad de hablar a las diferentes capas sociales de que está compuesta nuestro mundo y nuestra sociedad, ¿no? Yo no hago ascos a que Belén Esteban encuentre en mi libro algo que le resulte conmovedor o útil, en absoluto. Belén Esteban y la capa social que representa. Yo creo que un escritor tiene que tratar de decir y de ser capaz de decir cosas que interesen a diferentes capas sociales, ¿no? Entonces, por eso admiro mucho a quien lo consigue. Una cosa es que luego la novela me pueda parecer más o menos, ¿no? Pero hay muchos colegas míos que dicen: yo cuando escribo no pienso en el público. Eso lo dicen muchos, sobre todo lo decían los que en la novela yo hablo son mis hermanos mayores, los hermanos que escribían, mis hermanos mayores, los que escribían y publicaban en los años 60, en los años 70, con la novela, toda aquella novela experimental, ¿no? Goitisolo, vamos a cifrar todo eso en Goitisolo, ¿no? Yo no pienso en los lectores, ¿no? Estuviera aquí Goitisolo ahora, que en paz descanse, diría: jamás pienso en los lectores, ¿no? Pero yo creo que eso siempre es así. Yo siempre que los he oído decir eso, siempre he pensado que eso es una mentira involuntaria, ¿no? Pero una mentira, siempre. Un escritor siempre piensa en su público. El mero hecho de escribir, el mero hecho de elegir una lengua, escribir en una lengua, implica ya el reconocimiento de unos lectores a quienes tú te diriges. Ese, digamos, es el grado cero del reconocimiento, porque si no lo reconocieras, escribirías en un idioma que tú mismo te has inventado para ti mismo. Pero no, el hecho de voy a escribir en español, no solamente escribir, sino voy a escribir en español, voy a mecanografiar y voy a llevarle el manuscrito a un editor para que lo amplifique, lo ponga en las máquinas y lo distribuya por el país. Implica ya el reconocimiento de de una comunidad de lectores, sin la cual mi libro no existe, ¿no? Ese, digamos, que es el grado cero del reconocimiento. Y en el otro extremo de este reconocimiento está el que, para que nos entendamos todos, el escritor de bestsellers, el escritor que está dispuesto a cualquier cosa para que su libro se venda mucho, ¿no? ¿Qué se lleva ahora? Pues ahora se lleva un narrador femenino, con un poquito de amor, un poquito de sexo, un crimen y que viajen mucho, ¿no? Bueno, pues meto todo esto, lo agito y hago un libro que tal, ¿no? Bueno, ese es, digamos, el otro extremo. Pero entre el grado cero y este otro extremo hay muchos grises. Y este tira y afloja entre el escritor y el lector a mí me parece siempre muy enriquecedor. Antes hablabas tú de Flaubert. Bueno, Flaubert es un ejemplo claro de ese tira y afloja entre el escritor y el lector. ¿Qué hace Flaubert en el siglo XIX? Escribe lo que la gente leía en el siglo XIX, un folletín de una mujer adúltera. Ahora bien, su mirada, su manera de contarlo, hace de ese folletín una cosa que traspasa todos los folletines, ¿no? Lo mismo hace nuestro Pérez Galdós también con Fortunata y Jacinta. Los grandes escritores, los escritores que a mí me interesan, acuden siempre a la literatura, digamos, popular y consiguen convertir ese género ampliamente aceptado y que goza del favor popular en una cosa muchísimo más compleja que el simple folletín en el caso de... Eso es lo que a mí me gustaría hacer.
Y eso es lo que yo tengo en la cabeza siempre que escribo, ¿no? Intento llegar al mayor número de personas, de lectores, bien por la selección del género, bien por la selección del tema, pero obviamente trato de ir un poquito más allá, ¿no? Eso lo aprendo de Flaubert y de esa estirpe de escritores que siempre escribieron en terrenos, digamos, de géneros mayoritarios, ¿no? De géneros mayoritarios a los que supieron dar la vuelta como un calcetín, ¿no? Porque claro, ese folletín es, ya digo, se puede leer como un folletín. Se puede leer, por ejemplo, una señora que le pone los cuernos a su mujer. Una señora que le pone los cuernos a su marido, que es muy aburrido. Pero claro, es algo más, ¿no? Es algo más que eso. No, me hacías pensar en la foto esta, que nunca se sabrá, nunca jamás nadie sabrá si era cierta o no, la de, ustedes la habrán visto alguna vez en internet, la de Marilyn Monroe con el volumen de Ulises Joyce, al que tú te referías cuando te preguntaba a alguien en el diario, ¿tú crees que el Ulises se publicaría hoy, etcétera? Ya. Pero sí, un poco, ¿no? Lo que es bueno, todo el mundo lo reconoce, ¿no? No hace falta tener una formación muy especial para reconocer lo que verdaderamente es bueno. No, es muy interesante. Tú dices que te gustaría ser un escritor serio. Es que yo Me creo gustaría que ser un escritor ya serio, hace sí. tiempo que lo eres. Es decir, no... En la página 52 hay algo que a mí me encanta. Con mi abuelo yo paseaba por aquellos... Perdónenme, pero ya que está Antonio aquí y yo tengo este libro suyo magnífico en la mano, los libros son para leerlos. No me parece mal que, no sé, ¿eh? No, a mí me parece estupendo. Sí, pero a ti te puede parecer extraño que escucharte a ti mismo, pero con mi abuelo paseaba por aquellos campos pedregosos y secos donde solo crecen el cardo y el tomillo. Matábamos saltamontes, y ahora viene lo que a mí me encanta de esta frase, y los enterrábamos. Hacíamos una pequeñita tumba de tierra y mi abuelo trenzaba una ingeniosa cruz con 2 palitos. Yo me quedaba en calzoncillos, me los metía por la raja del culo e improvisaba una danza india bajo un sol abrasador. Es la foto de los niños de los 60, etc. Pero, hete aquí que en la 131, cosas de profesor de literatura y de crítico, no me hagas mucho caso, ¿eh? Pero en la página 131 aparece: aquel año había llegado a la universidad un joven profesor ayudante que daba clases de literatura medieval. Se llamaba Adolfo Gómez, que tiene nombre como de poeta de Juan II de Castilla. Me caía bien porque me había puesto buena nota en un ensayo sobre Íñigo López de Mendoza, marqués de Santillana, un multimillonario del siglo XIV, propietario de un pueblo precioso en Cantabria y de casi todo el norte de la península, que en los ratos libres leía libros y componía textos. Y podría seguir, es decir, ¿a dónde voy a parar? Ustedes pueden hacer una broma conmigo, que es coger al azar una página de la última novela de Antonio Orejudo y ponerla como si fuera un examen en broma, y verían como la respuesta sería que cada una de esas páginas corresponde a un género, a un mundo, a un universo, a una técnica, a una novela distinta. Y eso a mí me parece fascinante. Y como tengo la desgracia de que Javier García Rodríguez lo ha dicho por primera vez y luego lo ha dicho Antonio, y saben ustedes que somos amigos, parece que no tiene ninguna importancia lo que digo porque soy amigo de Antonio. Pero ahora estoy hablando muy en serio. Creo que es muy difícil que una novela que uno lee en 2 noches se pueda concebir uniendo, pero además como encastrando, mundos tan absolutamente distintos como un profesor que se llama Gómez, un tal Gómez, que llega a clase hablando de don Íñigo López de Mendoza y en cambio antes tú estás, ¿cómo decías?, danzando una danza india en calzoncillos, porque tu abuela había puesto una pequeña cruz. Con los calzoncillos dentro de la raja del culo. Dentro de la raja del culo. Bueno, eso lo he emitido yo como una elipsis, pero sí, efectivamente. No, lo has dicho. Bueno, lo he dicho la primera vez, ya la segunda me pareció. Bueno, sí. Creo que quieres decir algo sobre eso que a mí me parece fascinante en tus novelas, que puedes pasar de un tono y de un terreno abonado a uno yermo y a uno con pinos y a otro con... No, me gusta además que me haga la pregunta esa, porque No, de eso estoy verdad, un poco sí. orgulloso. Bueno, eso también es, otra vez, copia de los clásicos que yo tuve que leer para hacerme profesor de literatura, ¿no? Los clásicos del siglo de oro decían la variedad, lo más importante, ¿no? Si usted escribe una obra de teatro, por favor, varíe, no se quede estancado en un tema, en un tono, no, varíe. En la variedad es donde está, si no el lector se le va a dormir, ¿no? Yo de eso me he hecho caso siempre, ¿no? Hay que variar. Y iba a decir una cosa muy inteligente y se me ha ido. Espérate. La variedad del siglo de oro. No era plagiada, era tuya. No. seguro. ¡Uy! Qué tonto estoy. En la variedad está el gusto. Te decías Sí. que te sentías orgulloso de... No, de era... poder conseguir. No sé. Bueno,
Bueno, es igual, si te he pedido yo permiso. Sí, no, pues pasa otra pregunta, porque si me viene, no, pero quería, me gustaba mucho la pregunta porque me apetecía mucho hablar sobre esto, pero se me ha ido completamente ¿qué quería decir? No, ¿Sí? otra cita. Otra cita, página 157. ¿Te suena la égloga segunda de Garcilaso? Me suena algo. No, hombre, ya sé que te suena. ¿Te suena en tu novela? Me suena en mi novela, Vale, efectivamente. O sea, ¿sabes cómo la usas? Dice, la tradición clásica en la literatura del siglo de oro o edición y anotación de textos medievales son dos asignaturas que tu narrador, mi narrador, efectivamente, sí. dice que las ha impartido en la universidad. En las 15 semanas, dice, pero desde que los cursos pasaron a durar 3 meses en vez de un año, la lectura empezó a resultar un estorbo. Esto me interesa por todos los frentes, porque la novela, además de ser muchas cosas y además de no ser una lectura nostálgica de los años 70, de los nacidos a finales de los 60, además de no ser una lectura nostálgica, pero de recordárnosla, con cariño, con humor, con inteligencia, también es, entre otras muchas cosas, también es una, digamos, no una puesta en valor, un posicionamiento tuyo muy claro respecto a lo que tiene que ser la literatura, a cómo hay que tomarla, al por qué la lectura es algo más de lo que dice ser. Esto tendría que, ahora no quiero entrar en ese berenjenal, pero es el berenjenal de las famosas campañas de lectura oficiales, ¿no? Lean más, lean con un látigo, ¿no? Lean. ¿Pero qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Y quién me orienta? Eso es igual, pero usted lea, porque si no es... Bueno, efectivamente, a lo largo de los 5 y yo se habla mucho de esto, y en la página 157 tú dices algo que me parece muy brillante. Dices, bueno, hay un momento en que ya leer es un estorbo en la universidad, porque ¿para qué leer mal, tarde, si no voy a tener tiempo? Y dices, en las 15 semanas que duraban las asignaturas, era muy complicado imponer a los estudiantes una bibliografía obligatoria. No tenían tiempo. Solo en la égloga segunda de Garcilaso se nos iba ya un mes, dice Antonio. Entre eso y la presión social y académica para que todas las enseñanzas universitarias tuvieran un perfil práctico y fueran, ahí está la palabra, rentables, como decíamos antes de Javier Marías, que negó el otro día cuando presentó Berta Isla, y dijo, no, yo nunca en la vida he escrito la palabra ideología. Y el pobre periodista que estaba haciendo la presentación de su libro se quedó aterrorizado. Pues Dios mío, perdón, lo habré visto. Nunca he escrito eso. Y ahora lo comentábamos en el pasillo antes de entrar en la sala. Y aquí hay una palabra clave que es la palabra rentables, ¿no? Y dice Antonio, la égloga, entre la presión social y además la presión académica para que todas las enseñanzas universitarias tuvieran un perfil práctico y fueran rentables, decidí hacer un experimento. Y desde luego no voy a decirles qué experimento es, porque ustedes lo leerán en los 5 y yo. Pero la pregunta es, antes decías lo de la coctelera. Tú sabes que yo me he dedicado muy en serio a lo de la coctelera. Lo de la coctelera que ha dicho Antonio antes es muy cierto. Es decir, hay softwares y hay plataformas que ayudan a los escritores, noveles, sobre todo en el mundo anglosajón, a pergeñar novelas en las que haya un 32,5% de crimen, un 20% de noir, un 15% de sexo. Esto está muy desarrollado, etcétera, etcétera. Bueno, pero no vamos a hablar de eso, porque no viene al caso. Pero sí de esta cuestión, la de la rentabilidad. Entonces, te quería hacer una pregunta. Sí. Hay autores españoles y extranjeros que todos sabemos que han desaparecido del mapa porque creyeron en la falacia de que habían descubierto una fórmula mágica, sabes que es un tema que hemos hablado alguna vez, sí. y han hecho caso de los gurús, agentes, editores, coaches, lectores muy fieles, que les han dicho, Antonio, no pienses, no concibas, no hagas nada más que seguir lo que te ha funcionado. Es decir, clónate a ti mismo. Ese es un tipo de escritor. Y luego hay otro tipo de escritor que es el que dice, mira, oye, no me dejes... no me tomes por un guiñol, deja que yo haga lo que crea conveniente y yo asumo la responsabilidad económica de que a lo mejor mi segunda novela, mi cuarta novela o mi sexta novela no sea rentable como dices tú aquí. ¿Te importaría decirnos a tu público y tus lectores y a mí algo sobre esta cuestión que a mí me parece muy relevante? Sí, y además tengo que decir que me he acordado ya de lo que se me había ido. Luego Entonces, vuelvo. olvídate la pregunta. Luego vuelvo. No, que te olvidarás a lo mejor y No, estoy mayor, pero no. A mí me tanto. pasa. Me he sacado el librito que me una de las cosas que, no sé, que tengo muy a gala es no haberme plagio a los clásicos, pero he tratado de no plagiarme a mí mismo. Yo sé que hay muchos escritores prestigiosos y algunos de ellos hasta admirable, que sostienen que los escritores escribimos una y otra vez el mismo libro. Y a algunos de ellos se les nota desde luego que es así. Dicho ¿no? sea de paso. Sí. Yo
soy más partidario de la moral del saltimbanqui. No dejo de pensar en el oficio este de escribir libros como en los saltimbanquis que iban de plaza en plaza o de pueblo en pueblo, cada año con un repertorio nuevo y pasando siempre la gorra. Yo pienso en mí más en uno de estos juglares, saltimbanquis que vuelven al pueblo donde actuaron el mes pasado, la primavera pasada, con un repertorio renovado y vuelven a pedir dinero, que como en un artista obsesionado con su propio mundo, con sus propios fantasmas, sobre los que vuelve una y otra vez, una y otra vez. Me gusta más pensar de la otra manera en mí. Y me esfuerzo mucho porque mis libros sean muy diferentes unos de otros. Evidentemente todos ellos están concebidos por el mismo cerebro, están concebidos por el mismo carácter y por la misma psicología, y es inevitable que haya en ellos constantes, manías, tics o defectos, ¿no? Eso es inevitable, pero dentro de esa inevitabilidad, trato siempre de que las novelas sean formal y temáticamente muy diferentes las unas de las otras. No hay nada que me obsesione más que volver a hacer, en este caso, Los cinco y yo dos, o cuando escribí mi primera novela que tuvo un cierto éxito, Fabulosas narraciones por historia 2, o Ventajas de viajar en tren 2. Eso es algo que me parece, yo diría, incluso inmoral, ¿no? Inmoral. Varío el punto de vista, varío el tema y varío la forma. Y probablemente hablo de lo mismo, ¿no? Pero me gusta pensar en mí como en un, como ya digo, como en un juglar que va ofreciendo un repertorio nuevo, ¿no? Eso en cuanto a esa pregunta. La anterior. La anterior, sí, que era una pregunta que me interesaba mucho, el de los materiales heterogéneos, ¿no? Había empezado diciendo que me obsesiona mucho la variedad dentro de la unidad de la obra, ¿no? Que cambie el ritmo, que cambie el tono, que cambie algo, ¿no? Y que eso lo había aprendido un poco de los escritores del 16 y del 17. Y en este libro me preocupó mucho, tardé mucho tiempo en escribirlo porque no encontraba la manera, no encontraba la escritura, la fórmula, la excusa que me permitiera una escritura libérrima. Yo quería un libro que me permitiera, que es también un tipo de libro muy clásico, se llamaban misceláneas, ¿no? Un libro que me permitiera pasar sin transición, o con una transición que es muy delicada, de la reflexión sociológica a la reflexión literaria y de ahí a la memoria personal, pasando por el chascarrillo y sin olvidar nunca la propia invención literaria, ¿no? Quería irme por los cerros de Úbeda y cuando el lector pensaba que ya nos habíamos marchado a la estratosfera y que yo ya me había olvidado de lo que estaba escribiendo, volverle a traer al cauce del libro y que me permitiera más adelante irme por otro meandro y irme y pasar, como les estaba diciendo, de la reflexión filosófica a la reflexión literaria, de ahí al chiste, de ahí a la anécdota y de la anécdota al recuerdo personal de cómo mataba saltamontes con mi abuelo y me metía el calzoncillo por la raja del culo, ¿no? Y que eso no tuviera, no sonara, no chirriara en ningún momento, para lo cual tenía que cuidar mucho las transiciones. Que el lector se dejara llevar por mi voz. La voz en este libro es importantísima. La voz tenía que ser la mano que te iba llevando de esos temas tan dispersos y tan disparejos, ¿no? Y tenía que cuidar mucho esa transición. Y me gusta mucho la pregunta que me haces porque me permite presumir, la verdad, lo digo, es algo que me preocupó mucho, sobre lo que pensé mucho y que creo haber resuelto con una cierta eficacia, ¿no? Porque aquí hay eso, desde una reflexión literaria sobre el Marqués de Santillana hasta un recuerdo personal de mi abuelo,
pasando por la propia invención de los cinco. Es decir, estos muchachos los reconstruyo. ¿Cómo son estos chicos que hicieron las delicias de mi niñez ahora que tienen la misma edad que yo, ahora que son unos cincuentones? ¿Qué ha sido de ellos, no? Y claro, y eso me llevaba también por otro camino, que es, ¿qué ha sido de ellos? Pero ¿qué ha sido de ellos? No, ¿qué ha sido de nosotros? ¿Qué ha sido de mi generación? La de los chicos que nacimos en los 60 en España, ¿no? ¿Qué hemos hecho con nuestra vida, ¿no? Y todos esos materiales heterogéneos, bueno, pues había que pegarlos, ¿no? Y había que ir hablando de ellos con una cierta, bueno, con una transición que no le resultara incómoda al lector. Y eso me llevó algún tiempo y bueno, ha sido yo nunca había escrito así. Yo soy un escritor que le da mucha importancia al argumento, y este libro no tiene propiamente un argumento, no tiene capítulos, que era también una... Era también bueno, pues una pequeña un pequeño reto, ¿no? 200 y pico páginas del tirón, desde el principio hasta el final, ¿no? Pero me ha gustado mucho descubrir, ya digo, no es un invento mío, es si acaso un plagio de un género que ya existía antes, el de la glosa literaria, la glosa de un libro, de la glosa de un texto. En este caso el texto no existe, pero da igual, la glosa. La glosa te permite esa libertad que yo estaba buscando, ¿no? La libertad de irme a todos los lugares, a todos los tonos, y que sin embargo no perdiera una cierta unidad, ¿no? Todo eso quería decir y se me había olvidado, Javier. Muchas gracias, Antonio. A ver, si te parece, como yo ya le dije a Javier, yo no soy periodista, vale. He hecho mucha televisión, pero no me dedico a los timings. Nos hemos pasado, me parece que son 11,5 minutos, en detrimento de las preguntas de tus lectores. Por culpa mía, sí. Pero no, en absoluto, asumo toda la responsabilidad. Quiero decir que si me tienen que golpear al salir por no haber preguntado, háganmelo a mí. Pero tenemos todavía, creo yo, un cuarto de hora. Vale. Justito, pero tenemos un cuarto de hora. Entonces, no sé si hay un micro. Y si les parece, para que no parezca que hago el cierre ahora y luego ustedes son una segunda parte de la sesión, les invitamos a venir a nuestra conversación. Pregúntenle a Antonio lo que crean conveniente. Están en casa, nunca mejor dicho. Y luego cerraremos la conversación, si les parece. Así que, con toda la franqueza del mundo, muchos de ustedes se reían cuando hablaba Antonio, lo cual quiere decir que han leído la novela, así que no disimulen. Y si quieren hacer alguna pregunta al Antonio escritor y no al Antonio escritor de Los cinco y yo, que es lo que he hecho yo, por otra parte. ¿Quién quiere empezar? Veo... Esto nos recuerda un poco a las clases de la facultad, ¿eh? Sí. Que todo el mundo tiene muchas preguntas, pero nadie las quiere formular. Yo al final acabo diciéndoles a mis estudiantes cómo se siente un profesor cuando dice alguna pregunta y nadie dice. Y entonces yo digo, esto un profesor siempre lo interpreta como que lo que está contando no tiene ningún interés, y si vosotros tenéis algún tipo de piedad por mí, no queréis que suba al despacho frustrado, cierre la puerta y me quede así, pues tendríais que intentar formular alguna pregunta, aunque en la realidad la pregunta os dé igual, ¿no? Pero una especie como de cosa de decir, bueno, pues mira, yo te he escuchado y tal, y me ha... En fin, por piedad. Por piedad. ¿Nadie? Bueno, menos mal que tenemos la clap ahí arriba. Sí, como vas de negro no se te veía bien. Sí, yo se lo digo también a los míos, les digo, por si me preguntan en casa a la hora de comer, que pueda decir que he hecho. Pues sí, hubo uno que me hizo una pregunta, ¿no? Eso. Yo voy a decir, me hizo una pregunta, pero era el organizador. Pero soy un personaje de ficción ahora, como uno de los tuyos. A mí en realidad me gustaría preguntarte, sobre todo, decirte que siempre me ha gustado mucho más tu interpretación de lo del códice del poema de Mío Cid en un momento de descanso que la versión de don Ramón Menéndez Pidal y sus... Lo dejo para los que no han leído todavía Un momento de descanso, para que no dejen de leer esa novela, que es muy divertida. Pero en realidad quería hacerte una pregunta sobre la moral en la literatura, ¿vale? No solo en la tuya, sino... Ayer leía las bases de un concurso de una conocidísima empresa de hoteles a nivel internacional que
ha organizado un concurso de relatos y, además de decir que se reserva el derecho a retirar del concurso cualquier relato que considere que no cumple con las bases, lo cual es lógico porque es una empresa privada y por lo tanto lo ha decidido, dice: además, tal empresa se reserva el derecho a eliminar aquellos relatos que, mediante su participación, 1. atenten contra la protección de la infancia, la juventud y la mujer; 2. invadan o lesionen la intimidad de terceros; 3. induzcan, inciten o promuevan cualquier tipo de actuaciones delictivas, denigratorias y o violentas en cualquiera de sus formas; 4. incorporen mensajes violentos o pornográficos; 5. sean portadores de virus o cualquier otro código informático, Le queda un minuto. archivos o programas diseñados para interrumpir, destruir o eliminar el funcionamiento de cualquier software. ¿Qué nos queda de la historia de la literatura mundial si no se puede hablar de esto, Antonio? Pues con decirte que cuando yo escribí el pasaje que ha citado Javier de los saltamontes, digo, hostia, estoy matando un saltamontes aquí, se me van a echar encima todas las sociedades protectoras de animales. No, de verdad, ¿eh? No, lo digo, No. sí. Quien diga que no le afecta este estado de ñoñería intelectual en el que nos estamos convirtiendo, miente a todos, nos afecta naturalmente. Incluso, yo digo, te voy a contar un recuerdo infantil en donde yo mataba saltamontes con mi abuelo y no bueno, yo viví una temporada en Estados Unidos y sufrí allí algo que supe siempre que acabaría llegando a España, que era la dictadura de lo políticamente correcto. Vivía además en una parte de Estados Unidos que eran muy talibanes con lo políticamente correcto, que curiosamente son las partes más progresistas de Estados Unidos. Yo vivía en la costa este, y que es donde tradicionalmente se concentra el voto más progresista de los Estados Unidos, y trabajé en universidades que eran muy progresistas, y curiosamente en esas universidades es donde la dictadura, porque es una dictadura, de lo políticamente correcto estaba más presente y se hacía más evidente la opresión asfixiante a la que llegaba en algunos casos, ¿no? Y bueno, siempre sospeché que, como todo lo que sucede en Estados Unidos, acabaría llegando a España, ¿no? Pero supongo que guardaba alguna esperanza de que no llegara con la virulencia con la que está llegando, ¿no? A mí me parece, bueno, es que todo lo que se diga sobre esto no es muy inteligente, ¿no? Yo creo que todos lo pensamos. Yo creo que esto es ayer leí una noticia en el periódico, un comentario de Mel Brooks, el director de cine de comedias. Decía: la dictadura de lo políticamente correcto acabará con la comedia, ¿no? Naturalmente. Bueno, acaba con la comedia, acaba con la historia de la literatura, que es lo que tú dices, ¿no? Aplicando esto al libro, Enid Blyton. Enid Blyton es una escritora, aparte de una escritora regular, es una escritora sexista hasta el máximo, racista en muchos casos, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos ahora con Enid Blyton? Porque la editorial Juventud sigue publicando los libros y vendiéndolos. Pero claro, ¿qué hace? Y es un dilema que tiene la editorial Juventud. ¿Publicamos las traducciones tal y como las escribió Enid Blyton, con su sexismo, su racismo y tal? ¿O por el contrario les damos una manita de contemporaneidad y hacemos decirle a Enid Blyton lo que Enid Blyton nunca dijo, pero nosotros pensamos que se debe decir, ¿no? Que es lo que hace lo políticamente correcto, ¿no? Bueno, pues creo que finalmente ha triunfado esta solución, y lo que se está publicando ahora mismo y lo que nuestros niños leen es Enid Blyton, pero Enid Blyton desde el siglo XXI, ¿no? Porque parece ser que la Enid Blyton de entonces... Bueno, estoy esperando que hagan lo mismo con los espantosos hermanos Grimm, ¿no? Cuyos... lo cuento en el libro. Yo fui un niño aterrorizado por el cuento de Pulgarcito. El cuento del Pulgarcito me hace espeluznante. Lo que pasa es que nos hace mucha gracia decirlo ahora, pero el cuento de Pulgarcito a los ojos de un niño es espeluznante. Que un niño se levante por la noche y oiga a su padre leñador: mujer, tenemos que abandonar a nuestros hijos en el bosque porque no podemos darles de comer. Eso me marcó toda la infancia. Entonces, bueno, supongo que tendríamos que cambiar toda la
historia de la literatura, todos los cuentos infantiles. Es una actitud, por otra parte, muy etnocéntrica, ¿no? Es pensar que todas las épocas y todos los hombres de todas las épocas y de todos los tiempos y de todos los lugares debían de haber pensado como pensamos hoy, aquí, en Europa, en el siglo XXI, ¿no? Bueno, pues esto es un absurdo. Yo, claro, tampoco creo que a un niño se le pueda dar Enid Blyton con notas a pie de página. No. ¿No? Claro, pero si cambian tanto el texto, a lo mejor... ¿Cómo? Que si cambian tanto el texto original, igual les interesan más las notas. Exactamente, ¿no? No, pero eso es una peste que cercena completamente la creatividad y desde luego pone en cuestión, bueno, no podríamos leer ni dar a nuestros hijos, por supuesto, la literatura medieval, pero muchas de la literatura del siglo de oro y del teatro del siglo de oro es políticamente incorrecta, ¿no? Yo creo que ya hay una edición en Grasset de Flaubert sin adulterio, ¿eh? Sin adulterio, ¿no? Sí. Bueno, pero no nos extrañe tanto. En las películas, durante muchos años, los guiones de Hollywood se tergiversaban y lo que era un incesto resulta que era una pareja y lo que era un adulterio era... Pero que vuelva a pasar Pero ahora... incesto, en algunos casos era más apasionante todavía, era ¿no? todo junto, ¿no? Según mis instrucciones y mi reloj, todavía ustedes están bajo la presión de poder, no de tener, de poder hacer una pregunta a Antonio. ¿No? Pues si no yo no me he dedicado nunca a las subastas, pero si quieres, Pues nada. no a la primera, no a la segunda, no a la tercera. Bueno, Antonio, un placer. La verdad es que es un placer escuchar a Antonio porque es de los poquísimos escritores que, además de escribir muy bien, es capaz de explicar un poco cómo funciona por dentro. Y es muy de agradecer. Muchísimas gracias. Ya sabes que me hacía mucha ilusión. Ha sido un placer, Javier. Muchas gracias contigo. A ti y muchas gracias a ustedes, aunque son muy poco preguntones. Gracias. Buenas noches.